Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Vamos todos juntos. Que un ejército campe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levantas más porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Y tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí y no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti.
fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, y tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Dile, levántate y sálvame, levántate y sálvame, dile fuerte, levántate y sálvame, levántate y sálvame, ¿por qué? Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame. Buenas noches, amada iglesia. Que Dios les bendiga y les guarde. Somos la familia Arias Ontivero. Estoy en compañía de mi amado esposo Alexander y mi persona Luciano Ontivero, con mi bebé, creciendo gracias al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de hoy para el altar familiar, que lleva por tema el gato enmochilado. Y vamos a estar orando y compartiendo y esperamos que sea de bendición y edificación para su familia. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo maravilloso donde tú nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos familias bendecidas, familias que demos testimonio de la obra maravillosa, Señor, que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, pero también ponerla por obra, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos, Señor, esos hijos, Señor, obedientes, esos hijos que transformemos y ayudemos en el proceso a otros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en este lugar, Señor. Gracias por cada familia, Señor. Bendíceles en gran manera, Señor. Ayúdales, Señor, a que puedan estar unidos en paz, en bendición, Señor. Que cada día, Señor, su fortaleza seas tú, Señor. Que puedan seguir construyendo, Señor, bases firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Guíanos, Señor, instrúyenos, Señor, y revélanos ese diseño, Señor, perfecto que tú tienes para con cada familia, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿y qué nos puedes decir sobre los gatos enmochilados? Bueno, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes, amada iglesia, compartiendo otro altar familiar.
El tema de hoy se llama los gatos enmochilados. Ustedes se preguntarán qué significa eso, qué es un gato enmochilado. Pues una mochila es un maletín, es un bolso. Muchos lo reconocerán por una canción que dice la de la mochila azul. Es una mochila, aquí tengo mi mochila. Y muchas veces hay reglas, hay normas que nos permiten transportar animales. Por ejemplo, puede ser en un bus público, donde no se puede transportar animales cuando te vas a trasladar de una ciudad a otra, pero sin embargo quieres ir con tu gato, los que tienen gatos, y el que tenga el perro quiere ir con su perro. Sin embargo, cuando quieres transportarte con tu mascota, hay personas que para romper la regla simplemente mochilan al gato, lo meten en la maleta. Sin embargo, cuando el gato tenga hambre, cuando el gato quiera respirar, va a terminar maullando, y todos en el autobús van a saber que alguien lleva un gato enmochilado. Al principio, apenas escuchen el gato, capaz no sepan que eres tú, pero a medida que van indagando de dónde viene el sonido, pues básicamente se van a dar cuenta de que llevas un gato en la mochila, de que llevas un gato enmochilado. Y resulta de que así es el pecado. Muchas veces nosotros cargamos un pecado oculto, pero ese pecado lentamente y poco a poco va saliendo a la luz, y por más que intentes cubrirlo, por más que intentes taparlo, a la final y cuenta, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y las personas van a saber desde que tenías ese pecado oculto. Así pasa con la vida. Muchas veces queremos ocultar pecados, pero tarde o temprano van a terminar saliendo a la luz, y vamos a estar estudiando 4 gatos enmochilados en la Biblia. Existen muchos más, pero por cuestiones de tiempo vamos a estar estudiando 4. Y vamos a ver cuál es el gato enmochilado número 1. El gato enmochilado número 1 es el siguiente. Cuando mentimos. Hay una historia en la Biblia que está en Génesis capítulo 4 a partir del versículo 9, que es la historia de Caín y Abel. Voy a leerlo brevemente. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y acá el Señor le responde: ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Y básicamente todos sabemos en que esto acarrea una maldición para la vida de Caín. Pero no solamente hablamos de la vida de Caín, sino que hablamos exactamente de la vida de Caín y su descendencia. Y básicamente uno de los pecados que comete Caín es matar a su hermano Abel, el homicidio, pero otro también es la mentira, mentirle a Dios. ¿Qué dice Juan 8:44? Vamos a ver quién es el padre de la mentira. Le dice Jesús a los escribas y fariseos: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida, asesinato. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué contraste con Jesús? Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Exactamente, Jesús es el camino, la verdad y la vida, mientras que el diablo es el padre de la mentira. Por todo el contrario. Y si leemos Efesios 4:25, vemos lo que nos dice la Biblia a nosotros los creyentes. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y algunos preguntarán: ¿qué tiene que ver esto con la familia? Que muchas veces la familia
es la más mentirosa. Se mienten los unos a los otros. Le miente el esposo a la esposa, le miente la esposa al esposo. Los hijos a los Le padres. mienten los hijos a los padres y inclusive viceversa, le mienten los padres a los hijos. Y ahí guardan un gato enmochilado. Incluso también yo he conocido casos donde los hijos crecen creyendo que tienen un padre en lo natural y verdaderamente ese no es su papá. Cuando esa persona, ese joven o esa joven ha tenido alguna situación de salud y necesitan que su papá le haga alguna transfusión de sangre, resulta que ese no es su papá. Y ahí se descubre toda una situación desagradable solo por una mentira que haya dicho su mamá. Sí, ciertamente, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto y que por más que intentes ocultar una mentira durante años, algún día esa mentira va a terminar saliendo a la luz. Y que Dios todo la trae a la luz, porque Dios es luz. Dios siempre va a mostrar las cosas buenas y positivas que tenemos, pero también Dios va a mostrar ese lado oculto, ese pecado oculto que hay en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el primer gato enmochilado? La mentira. Ok, perfecto. Una pregunta, ¿habrá algún gato enmochilado en tu familia? Pregunta para reflexionar. Ahora, ya conociendo el primer gato enmochilado, vamos a ver cuál es el segundo gato enmochilado. El segundo gato enmochilado es... Vamos a ver cuál es el segundo gato enmochilado. Cuando callamos. Ok. Cuando callamos algo que delante de los ojos de Dios es pecado. Es decir, una cosa es cuando mentimos, abrimos la boca, pero otra es cuando no abrimos la boca. Sí, porque Cuando hacemos callamos. una acción, pero esa acción es pecado y no la decimos ni buscamos ayuda, sino que nos callamos. Pero igualmente Dios lo va a traer a la luz. Exactamente, igualmente Dios lo trae a la luz. Pensamos que no estamos pecando porque nos estamos quedando callados, no estamos abriendo la boca para pecar, pero obviamente hicimos una acción que es pecado y no la confesamos. Exactamente. Vamos a leer una historia bíblica que me llama mucho la atención, que está en Josué capítulo 6, del versículo 16 al 20. Esa es la historia de acá. Dice lo siguiente: cuando los sacerdotes tomaron las trompetas por séptima vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad. Y repito, en cuanto a ustedes, cuídense la orden del Señor, de no tocar ni tomar nada de lo que hay en la ciudad, y que el Señor ha consagrado a la destrucción, porque de lo contrario pondrán bajo maldición al campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. ¿Qué se va a hacer con el oro y la plata? Se le va a ofrecer al Señor. Exactamente. ¿Y en qué tesoro se colocarán? En el tesoro del Señor. Y continúa diciendo: la gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar
a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Es decir, el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Sin embargo, Dios ya le había dicho que iban a tener la victoria. Sin embargo, habían unas ordenanzas que había que cumplir. Había que destruirlo todo y el tesoro... Lo que fuera de oro, de bronce, eso se le iba a ofrecer al Señor. Exactamente. ¿Irían al tesoro de quién? Del Señor. Al tesoro de Dios. Exactamente. Ahora bien, continúa la historia en el capítulo 7. Voy a leer Josué capítulo 7 del 2 en adelante. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Avén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán más que suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados. Pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó la vestidura y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Esta es la primera batalla en la historia de la Biblia, en la historia de Israel, que ha perdido el pueblo de Israel. Y es ahí donde había un gato enmochilado, pero Josué no sabía. Pero ya ellos estaban pagando las consecuencias de ese gato enmochilado. Porque fue por causa de la desobediencia que ellos tuvieron esa derrota. Y pasa en muchas circunstancias, están viviendo las consecuencias, pero muchas veces no saben por qué las consecuencias. Pero resulta de que el Señor trae a la luz por qué el pueblo de Israel pierde su primera batalla, y vamos a verlo en los siguientes versículos. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon la destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, ya no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro la destrucción
está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suerte presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado para la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Y vemos aquí cómo Dios lo llama por tribu, luego los llama por clanes, luego los llama por familias y luego los llama por varones. Y el varón que sea sorprendido, que no ha destruido el botín de guerra, ese acarreará consecuencias no solamente para él, sino para él y su familia. Y lo peor del caso es que en la actualidad también pasa. Los varones, los esposos son cabeza del hogar y muchas veces los varones toman decisiones malas que traen consecuencias a la familia y aún así tapan ese pecado, encubren ese pecado delante del Señor, pero a su vez Dios lo trae a la luz y la familia en conjunto paga las consecuencias de esa situación. Y ciertamente es así, y acá lo estamos viendo en esta historia bíblica, y así como esta hay muchas historias bíblicas donde por el pecado no estamos afectándonos solamente nosotros mismos, sino que es una consecuencia que acarreamos nosotros y nuestra familia. Veamos cómo sigue la historia. Continuamos en Josué capítulo 7 del versículo 16 en adelante. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Y miremos todo lo que ha pasado. Miremos que primeramente el pueblo de Israel pierde una batalla. Y no solamente pierde una batalla, sino que mueren soldados. Y Acán callado. No solamente eso, Dios le dice que va a revelar a aquel que ha cometido el pecado y lo mantiene oculto. Incluso es como Dios dándole la oportunidad para que él voluntariamente lo haga. Y aún así él... Sin embargo, él... Callado. Y va viendo cómo la suerte cae sobre Judá, y es él de la tribu de Judá. Luego, aparte de que ve que cae la suerte sobre Judá, él ve que cae sobre el clan de Zera, y él es de la tribu de Zera. Y permite que la situación avance y avance y avance y avance, y la suerte cae sobre la familia de Zabdi, y él es de la familia de Zabdi. Y hasta que le dicen a Acán: ¿eres tú? Y en ese momento Josué lo confronta y dice: no me ocultes dime nada. toda la verdad y no me ocultes nada. Solo hasta ese último momento es que Acán decide hablar. Pudo haberlo hecho antes,
Sí, de hecho Dios le estaba dando esa oportunidad. Pero Porque yo siento que cuando Dios iba como alargando, era como dándole la oportunidad para que él fuera a decir lo que estaba sucediendo. Pero él no habló, sino que él espera ser descubierto. Y veamos cómo continúa la historia. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata también está allí, debajo de todo. Enseguida, Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Ahora bien, ¿cuál era el botín de guerra que Acán se había apropiado? Se había apropiado de la plata, del manto babilónico y de muchas cosas que él dice que lo deslumbraron. Lo deslumbraron tanto que lo agarró y abrió un hueco dentro de su carpa y ahí lo escondió todo y lo tapó. Y aún así no reflexionó en lo que Dios había ya dicho, que eso no era para ninguno de su pueblo, sino que lo que era oro y plata era para ofrecerlo a Dios y lo demás debía ser quemado. Exactamente. Entonces el oro y la plata, que era parte del botín de guerra, ¿iba para el botín de Acán o iba para el Señor? El oro y la plata iba para el Señor, para ofrecerlo al Señor. ¿Y lo demás, como el manto babilónico? Quemarlo. Eso era el propósito de Dios. Eso fue la orden, de hecho, que Dios les había dicho. ¿Y qué fue lo que hizo Acán? Todo lo contrario. Lo agarró para él. Ahora, continuamos leyendo. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con toda la plata, el manto y el oro. También lo llevaron con sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y lo quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor, que significa: así aplacó el Señor el ardor de su ira. Ahora bien, vamos a pensar y vamos a reflexionar si nosotros en nuestra familia capaz estemos callando algo que delante de los ojos de Dios es pecado. Es decir, cometimos el pecado, pero no es que lo estemos encubriendo con una mentira, sino que lo encubrimos. Porque ni siquiera lo decimos. Sí, lo encubrimos con el silencio. Muy importante. ¿Ibas a decir algo? Que yo creo que Dios nos siempre como familia nos da la oportunidad de que podamos hablar las cosas, de que podemos buscar ayuda en el caso de las familias que pasan situaciones de pecado, que tienen alguna lucha y que entre la familia pueden buscar ayuda para seguir adelante y hacer conforme la buena voluntad de Dios y no alimentar nuestra carne. Pero a veces se llena uno de tantas cosas, de qué va a decir el otro, que me da pena, que no sé qué, muchas justificaciones tontas
porque son tontas, porque para el Señor no hay justificación de pecado, somos justificados solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios siempre nos busca la forma de ir transformándonos y llevándonos y acercándonos cada día más a la estatura del varón perfecto. Exactamente, así es. Y uno de esos pecados que muchas veces se oculta, en algunos casos, no de todo, porque existen muchas formas de pecar y ocultar un pecado, pero en la familia se ve mucho lo que es la infidelidad. Y se es infiel y se piensa que, bueno, si no me está preguntando, yo no tengo que decirlo, porque si me pregunta, pues capaz me toque mentir. Pero si se guarda una apariencia de piedad, como lo hacía Can, simplemente guardaba silencio, una apariencia de piedad, es decir, de yo no fui, simplemente él pensaba que todo estaba bien, pero resulta de que a la final Dios trae todo a la luz, y aparte de eso, la consecuencia que vivió su familia, porque ellos sin buscarle eso, sin robar nada, y los quemaron igualito, o sea, no valió. Exactamente, a la final la consecuencia no solamente la vive la persona que comete el pecado, sino que también arrastra a la familia con las consecuencias de su pecado. Pero continúan los gatos enmochilados. Hay otras formas de tener gatos enmochilados. Y vamos a ver el gato enmochilado número 3. Cuando ocultamos algo que delante de los ojos de Dios es pecado. Recordemos, el gato enmochilado número 1 es cuando mentimos. El segundo es cuando callamos. Cuando callamos. Y el tercero es cuando lo ocultamos. Exactamente, una cosa es mentir, otra cosa es callar, pero otra cosa es ocultarlo, o mejor dicho, disfrazarlo. Se podría y de hecho disfrazarlo de bendición. Puede ser así también. Porque mucha gente lo disfraza y dice, no, es que aconteció tal cosa y no, todo salió bien, el Señor dice que tiene que ser así. Exactamente. O sea, justificamos mucho el pecado. Y hay muchas formas de justificarlo y de disfrazarlo. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 1 en adelante. El Señor envió a Natán para que hablara con el rey David. Cuando este profeta se presentó ante el rey, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. Uno era muy rico y el otro muy pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La oveja creció con él y con sus hijos comían de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, se le ocurrió la genial idea de quitarle al hombre pobre su única ovejita. Tan grande, dice acá la Biblia, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre rico que le respondió a Natán el profeta, diciendo lo siguiente: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Y aquí sentencia un juicio sobre él mismo. A mí me da mucha risa porque yo digo, y sobre él mismo. O sea, él tratando de juzgar a alguien que está en la misma condición que él y lo manda a matar, es condenado a muerte. Y continúa acá diciendo la Biblia: ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre,
Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres a tu regazo. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y otra vez se involucra acá la familia. Peca David, pero involucra a toda su familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. ¿Cómo se llama el gato enmochilado? Número 3. Cuando ocultamos algo. Exactamente, cuando ocultamos algo que delante de los ojos de Dios es pecado. Incluso justificarlo, porque cuando él manda a matar a Urías, dice, bueno, yo lo mando a matar porque ya la mujer va a quedar viuda, y si ella queda viuda, ya la puedo tomar como esposa, porque ya no tiene a nadie. Pero ya él había pecado en su corazón, ya él había pecado y la había tomado por mujer. Exactamente. Aquí vemos cómo el rey David comete el pecado que se llama pecado oculto. Y se llama ese pecado adulterio. Ese es el pecado que comete David, el adulterio. Ahora bien, David comete adulterio, pero ¿cómo tapamos este adulterio? Bueno, es adulterio porque yo estoy casado y ella está casada y estuvimos juntos y eso se llama adulterio. Pero David empieza a maquinar, ¿y qué tal si ella fuese viuda? Yo la puedo tomar a ella como esposa y ahora el hijo que está en su vientre nacerá dentro del matrimonio. Exacto. Y ahí tapa todo su pecado y dice David, bueno, problema resuelto, ya solucioné el asunto. El único problema que tenemos es que el esposo está vivo. Sí, y con toda la mala intención lo manda al frente para que sea el primero que muera. Y Dios, a mí lo que me sorprende es que aún David conociendo lo que Dios le había mandado hacer, aún Dios bendiciendo a David, David no fue obediente, sino que su deseo carnal fue mayor que la obediencia a Dios. Exactamente, comete su pecado y trata de ocultarlo. Y trae consecuencias a su familia. Exactamente, trae consecuencias. Y ahora es desde la familia, él va a pagar las consecuencias. Lo que él le hizo a otro, su familia, su descendencia se lo va a hacer a él. Exactamente. Y esto sucede en la Biblia, pero también sucede en la Biblia está basada en la vida real, pero también sucede en la época actual. Sí. Es decir, hay situaciones donde puede ser la hija del pastor, la hija de un líder en la iglesia, sale embarazada, pero ella no está casada. Y ahora, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué va a decir la iglesia si ella está embarazada y no está casada? ¿Cómo solucionamos esto? Lo casamos. Ay, tienen que casarse.
Ustedes tienen que Claro. casarse. Ajá, ¿cuál es el pecado en este caso? Ahí la fornicación, Sí. pero queriendo taparla con un matrimonio que ni siquiera se sabe si es la voluntad de Dios. Exactamente, muchas veces esa fornicación quiere taparse con el matrimonio, pero el El pecado pecado, no une a nadie. el pecado no une a nadie, eso es un punto muy importante. ¿Qué los está uniendo? ¿La fornicación los une en matrimonio? No, ¿La fornicación los une como familia? no. El pecado no une a nadie. Muchas veces, debido al pecado, se intenta unir a una familia en matrimonio. Pero cuando pasa el tiempo, algunas veces son meses, Sí. otras veces son años. Pero años de amargura, de frustración, de incluso daños a los hijos porque no se aman los unos a los otros como Exactamente. matrimonio. Muchas veces hasta eso termina en un divorcio, porque fueron los padres quienes los unieron. O incluso ellos, bajo su propio razonamiento, se unen en matrimonio porque dicen, bueno, ya fornicamos, pero viene un bebé en camino y ahora ¿qué tenemos que hacer? Casarnos Y- y se ha resuelto el problema. Y guardar las apariencias. Pero ese no es el motor. No le digo que no se casen, solo les digo que ese no es el motor para el matrimonio. Exacto, eso no debe ser la base para un matrimonio. Si es una base errada, simplemente intentan encubrir un pecado. Pero vamos a ver qué nos aclara la Biblia sobre este tema y sobre este gato enmochilado. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Dios conoce la intención De nuestro de corazón. nuestro corazón. Conocía la intención de David cuando se casó con aquella viuda. La intención de David era encubrir su pecado de adulterio. Y muchas veces también conoce la intención del corazón de cuando dos personas se unen en matrimonio, ni siquiera por amor, sino porque hubo una fornicación. De esa fornicación viene un niño en camino y se quieren unir en matrimonio simplemente para que ya no se diga que la hija del líder de la iglesia fornicó, sino que cuando vienen a ver, ay, se casaron y ay, ya está embarazada. Y ay, que se divorció. Entonces, el pecado enmochilado número 3 es encubrir el pecado. El número 2 es callar. Y el número 1 Es cuando mentimos. es mentir. Pero siguen habiendo más gatos enmochilados. Y vamos a ver cuál es el gato enmochilado número 4. El gato enmochilado número 4 es cuando somos cómplices del pecado. Incluso ahí, como somos familia, encubrimos el pecado y ese pecado trae una consecuencia fatal, incluso hasta de muerte para nuestros hijos, para nuestra vida. O sea, yo pienso que este es uno de los gatos enmochilados más duro, cuando nosotros estamos conscientes de que verdaderamente eso no es la voluntad de Dios y nosotros como familia, bueno, hagámoslo, Exactamente. no importa. El otro está cometiendo el pecado, pero nosotros somos cómplices de ese O pecado. incluso, como cuando, en el caso del esposo y la esposa, cuando alguno de los dos está tomando una mala decisión y el otro no es capaz de decirle, ya va, o sea, esto no es la voluntad de Dios, esto no es el diseño de Dios, vamos a tomar una decisión diferente. Cuando no soy capaz de corregir al otro, así sea en el amor de Cristo, sino que, bueno, si está mal, bueno, hagámoslo mal,
Exactamente. Y vamos a ver qué historia en la Biblia encontramos de complicidad de un matrimonio. Hechos 5. Hechos capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le reclamó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevará a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Es decir, aquí vemos un matrimonio que se pone de acuerdo. Para lo malo, para pecar Para lo contra Dios. malo, para mentirle al Señor, para mentirle al Espíritu Santo. Porque el tema acá no es tanto de que ellos hayan vendido la propiedad y se hayan quedado con parte del dinero, porque por eso le pregunta a Pedro que acaso no era tuya la propiedad. Sino que ellos lo ofrecieron voluntariamente a la iglesia. Exactamente, el tema es ofrecerlo voluntariamente a la iglesia, el tema es decirle que el 100% del valor de la propiedad, de la venta, está destinado a la iglesia y que ellos no se han quedado con nada, y ahí le están mintiendo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Otra cosa es que digan, no, yo vendí la propiedad y el 50% para la iglesia y el otro 50% yo lo voy a dedicar para unas inversiones, unos planes que yo tengo. Pero ellos le están diciendo al Espíritu Santo, te lo estoy entregando todo y me estoy quedando sin nada. Y lo están haciendo en complicidad. Yo creo que hay que pensar muy bien las cosas antes de decirle, decir, mi compromiso cuando yo quiero ofrendar, cuando yo quiero diezmar, no es con las personas que hacen parte de la iglesia, no, es con el Señor. Y es lo más importante, o sea, cuando yo quiero dar algo a la iglesia, es primeramente para el Señor. Pero muchas personas piensan es que es para los pastores, es que es para esto. No, es para el Señor. El Señor ve y conoce la intención de mi corazón. Y sobre todo ellos como matrimonio que se pusieron de acuerdo. Incluso ella tuvo la oportunidad porque Pedro le pregunta. Yo creo que ahí le están dando la oportunidad. O sea, se vendió a tal precio y ella, sin dudarlo, miente apoyando ya lo que el esposo le había dicho. Esa mentira. Y ahí, tratando de engañar al Espíritu Santo, Dios trajo otra vez a la luz aquel pecado. Y la consecuencia fue la muerte. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muchos no mueren en lo natural, pero sí espiritualmente. Sí, correcto. Y vamos a ver qué nos recuerda Efesios 5, versículo 11, cuando dice:
no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando dicen no participéis, es que no seas cómplice, porque al ser cómplice del pecado ya estás participando. Sí. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y reprender significa que vas a llamar la atención para que la palabra de Dios se cumpla. No necesariamente significa de que vas a regañar y te vas a poner a gritar. No necesariamente significa un regaño, sino llamar a que la palabra de Dios se cumpla, a que salgas de ese camino torcido o de esa maquinación torcida que estás planeando y hagas lo bueno delante de Dios. Esa es la verdadera reprensión. ¿Y a qué nos llama? A no ser cómplices, a no ser partícipe del pecado, sino más bien a reprenderlo. Es decir, a llamar al otro a seguir el camino correcto, a seguir el camino del bien, a seguir el camino de Dios, inclusive el camino de Jesús, siendo Jesús el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos pensar y reflexionar si estamos siendo cómplice de algún pecado en nuestra familia. Amada iglesia, ha sido un placer compartir con ustedes esta enseñanza bíblica. Esperamos que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una oración y vamos a quedar despedidos con una canción. Invito a mi esposa a que inicie la oración. Señor Dios, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, como familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, a obedecerte, Señor, a servirte, Señor, a que lo que entreguemos a ti, Señor, sea agradable ante tus ojos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada familia, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Todo pecado en nuestro corazón, en nuestras mentes, toda lucha, Señor, ayúdanos a que como familia, Señor, nos edifiquemos, Señor, nos corrijamos conforme a tu buena voluntad, Señor, en amor, Señor, y haciendo tu buena obra, Señor. Ayúdanos a ser familias fortalecidas, Señor, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener esa sabiduría, Señor, que tú prometes en tu palabra, Señor, que tú la darás abundantemente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el pecado no gobierne nuestras vidas, Señor, sino que podamos vencer el mal, Señor, que podamos vencer, Señor, esa naturaleza pecaminosa, Señor, que hay en nuestro ser, y que cada día, Señor, seamos transformados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que seamos familias, Señor, de testimonio, Señor, de la obra, Señor, maravillosa que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te exaltamos, Señor, te damos gloria, honra y honor, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que nuestras familias te pertenecen, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno pueda cumplir su rol, Señor, conforme a tu diseño, Señor. Te pido por cada hombre, Señor, que es cabeza y sacerdote, Señor, del hogar, Señor. Te pido que les ayudes, Señor, que les instruyas en tu palabra, Señor, que les ayudes en sus luchas, Señor. Ayúdales a ser de ejemplo, Señor. Te pido por cada mujer que se ayuda idónea, Señor. Sígueles llenando de ti, de tu presencia, y que puedan seguir edificando, Señor, su familia, como lo dice tu palabra. Te pido por cada hijo, Señor, por cada hija, Señor, que sea obediente, que tú seas lo primero, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú seas, Señor, nuestro primer amor, Señor. Ayúdanos a volvernos cada día a ti, Señor. Que podamos permanecer, Señor, deleitándonos en tu presencia, Señor. No importa las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradarte, Señor, cada día más.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre amado, Señor Dios, continuamos en tu presencia, Señor. Te agradecemos por cada una de las familias conectadas, Señor, en este altar familiar. Padre amado, te pedimos que esta palabra, Señor, se quede en sus vidas, Padre amado, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, Señor, de tu palabra, Señor. Que seas tú edificándonos, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestra familia, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, yo, Señor, y mi casa, Señor, serviremos, Señor, a Jehová. Te serviremos a ti, Padre amado. Tuya, Señor, es nuestra familia, Padre amado. Tuya, Señor, es nuestras vidas, Señor, la vida de nuestros hijos, Señor. Y también ponemos la vida, Señor, de nuestros padres, Señor, de nuestros familiares, Padre amado. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, Señor. Quitando todo pecado oculto, Señor. Quitando toda mentira, quitando todo silencio, Señor, quitando todo disfraz, Señor, Padre amado de la gloria, quitando todo encubrimiento, Señor amado, quitando toda complicidad, Señor, y seas tú haciéndonos libres, Señor, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en acción de gracias. Amén y amén. Amada iglesia, los dejamos con esta canción y así quedamos despedidos. Dios les bendiga y les guarde hasta una próxima oportunidad. En el pueblo se metieron los gatos enmochilados, con personas que les gusta cargar un gato terciado, pa' que le ande chillando en todas partes, miau, miau. Eso es pa' que se alerten los que andan desordenados, esos que van a la iglesia diciendo ser consagrados, con la Biblia en el sobaco, vestidos y encorbatados, diciendo me voy con Cristo porque él a mí me ha llamado, y tienen en sus mochilas un poco de gatos guardados. Un poco de gatos guardados, están como dice el dicho, tirando panca de ahogado. Del Señor nadie se esconde, eso sí está comprobado. Cuando Caín mató a Abel, allá en los tiempos pasados, él pensó que estaba solo y nadie lo había mirado, pero Dios lo estaba viendo desde su trono sentado. Entonces le preguntó en un tono interrogado, Caín, ¿en dónde está Abel? Que no lo miro a tu lado. A mi hermano no lo he visto, le contestó el condenado. Le contestó el condenado, ¿soy acaso escolta de él pa' tenerlo vigilado? Y el Señor le respondió, a tu hermano has matado, la sangre que derramaste de la tierra me ha clamado. Tan bonito el rolo de vivo, después que había pecado, quiso tapar su homicidio, pero Dios lo había pillado. Pero Dios lo había pillado, hoy en día también sucede, según lo que yo he mirado, se la dan de santurrones y siervos santificados, y cuando hay una campaña y un siervo que es bien usado, ellos no vienen al culto para no ser delatados, pues temen que lo descubran y queden avergonzados. Acán fue un israelita que murió siendo apedreado por cometer anatema y el pacto haberlo violado, pues el gran rey sinvergüenza en la guerra había robado. Hurtó un manto babilónico que estaba en buen estado, 200 ciclos de plata que el ojo había codiciado, y un buen lingote de oro, 50 ciclos pesado, y escondió todo el botín bajo su tienda enterrado, y se quedó más callado que el niño comiendo helado.
niño comiendo helado, y Josué vio que su ejército había sido derrotado. Rasgó todo su vestido y en tierra tuvo postrado, preguntándole a Jehová qué era lo que había pasado. Y el Señor le contestó: Israel está en pecado. Revisa el pueblo y verás que no estoy equivocado. Josué cumplió cabalmente lo que Dios le había ordenado. Acán quedó descubierto y adiós gato enmochilao. Adiós gato enmochilao. Pastores y evangelistas, tengan el ojo pelado. No sé que entre las guabinas anden un bagre rayado. Revisen bien sus rebaños, con astucia y con cuidado. Puede que entre las ovejas haya un lobo disfrazado. Recuerden al rey David, cuando estuvo en su reinado. Él cometió un adulterio y dejó el pico cerrado. Pero el ojo de Jehová ya lo tenía investigado, y por medio de un profeta salió el gato enmaletao. Salió el gato enmaletao, el que encubre sus pecados jamás será prosperado, pero aquel que los confiesa, el perdón les otorgado. Les voy a dar un consejo a los que me han escuchado. No sé si alguno de ustedes tiene un gato enmochilao, pero si uno tiene uno, destrúyalo intoxicado con la sangre de Jesús, que es lo más recomendado, y sacar y destruir los gatos enmochilaos.